Muchas gracias. Agradezco la invitación para participar en este foro. Celebro la presencia de los senadores, mis colegas que van a participar en el foro, de todos ustedes, del presidente del PRD también y desde luego del presidente de la mesa directiva del Senado. Gracias, senador Barbosa, por la invitación también. Primera parte, para también ser muy breve, suscribiendo lo que aquí brillantemente ha expuesto Lorenzo Meyer. Lo que ha estado presentando y presentó el presidente Peña en el exterior y ahora en formulación de iniciativa, parte de una decisión política estratégica, creo que muy bien lo señalaba el maestro Meyer. La decisión estratégica del presidente Peña tiene dos argumentos en lo que se puede leer, porque de él no conocemos todavía una explicación pública de qué es lo que quiere hacer. Tenemos que inferirla en función de las entrevistas o comentarios o interpretaciones indirectas en muchos casos que hemos recibido. Tampoco sabemos, por supuesto, cuál es la hoja de ruta que se propone más allá de la reforma constitucional. Pero refiriéndome a lo que podemos ubicar como los argumentos del presidente de la República, pues son dos, esencialmente. Que México no tiene la tecnología necesaria para poder particularmente expandir su exploración y explotación, por consecuencia, particularmente del petróleo, pero también del gas, y que no la va a tener en el corto plazo. Yo quisiera que subrayáramos eso. Es decir, no tenemos la tecnología. Somos un país que lleva desarrollando su industria petrolera y por ende del gas, cuando menos, más de 7 décadas y media. Y decimos ahora, en 2013, que no tenemos la tecnología. Pero ojo, que no la vamos a poder tener tampoco. E inclusive, que no la podemos comprar. Ese es el punto medular y por lo tanto es una decisión política y estratégica, como bien lo ha ubicado Lorenzo Meyer. Acto seguido agrega el presidente: no tenemos los recursos. Yo les recuerdo a ustedes, quisiera que recordáramos respecto a las implicaciones que tiene esta decisión, que repito, por razones obvias es una decisión estratégica. Lo que está diciendo el presidente de la República es que somos un Estado fallido. Lo dijo muy elegantemente Lorenzo. Es decir, no solo no sabemos, no hemos podido desarrollar la tecnología en 75 años, sino que además renunciamos expresamente a hacerlo en los próximos años. Nada más, habría mucho que decir sobre ello, pero nada más les quisiera yo recordar que el presidente Calderón, expresidente de la República, nos informó el jueves 30 de agosto de 2012 que se había efectuado un gran descubrimiento por parte de Petróleos Mexicanos en el Golfo de México. Informó el presidente de la República, entonces, el Trión 1, que en 2017 se iniciará la producción y que este descubrimiento es de entre un potencial de 4,000 a 10,000 millones de barriles de petróleo. Es decir, regreso a lo que les estaba yo diciendo, no deja de sorprender si nos pensamos como observadores de lo que está decidiendo México. Vamos a suponer que no fuésemos mexicanos ni estuviéramos en el Senado, sino en el exterior, que a los pocos meses de que anuncia México un gran hallazgo en aguas profundas, que por cierto cuestiona o pone en tela de juicio el argumento de que no se tiene tecnología, porque si no se tiene tecnología, ¿cómo entonces se llegó en aguas profundas a ubicar y descubrir y dimensionar un recurso de esa naturaleza? Bueno, pero no deja de sorprender que México, una vez que anuncia eso, a los pocos meses el presidente entrante diga: no tenemos tecnología, tenemos inmensos recursos y nos urge que vengan de fuera para explotarlos lo más pronto posible. No solo es
la reversión de las decisiones que se tomaron en 38 por el presidente Cárdenas, sino es la anulación política del nacionalismo mexicano. Estaríamos, yo creo, estuve pensando los días previos a este foro, ¿a qué modelo se puede asemejar o a qué país se puede asemejar, en qué periodo, una decisión de esa naturaleza? Y el único país que yo veo que podríamos comparar con lo que está o pretende realizar el presidente de la República y su partido es lo que hizo Boris Yeltsin con los recursos petroleros de Rusia una vez que cayó la Unión Soviética. Un proceso desordenado, precipitado, de privatización que llevó a otro desastre. ¿Cuál desastre? A que la inmensa o la mayor parte de la renta petrolera rusa se privatizara y se mandara al exterior inclusive. Entonces, yo quisiera comentarles que no es de admitirse, o no debiéramos admitir las mexicanas y los mexicanos, que el presidente de la República, sobre la base de prestigiar a su gobierno por las promesas que se han hecho en el exterior, particularmente en Estados Unidos, prestigiar a su gobierno, o dicho de otro modo, quedar bien con la opinión particularmente de los grandes intereses de Estados Unidos y en segundo lugar de Inglaterra, porque no deja de llamar la atención que el anuncio se hizo en Londres. Es casi un desagravio, fue indignante. O sea, fue a Londres nuestro presidente a decirles que no sabemos y que no podemos. Casi fue como un gran evento de conmiseración con México. México llegó a decir, no puedo y no sé, exactamente lo contrario a lo que sostuvimos en 1938. E hizo un llamado a la conmiseración, porque no veo qué otra cosa pueda provocar alguien, un gobierno o un presidente entrante que llega a Londres a decir, fíjense que no tenemos tecnología, no la vamos a tener y tampoco tenemos recursos, pero ya tenemos yacimientos y nos urge que vengan a explotarlos. Por favor. De la dignidad de 1938 al exhorto a la conmiseración. 2013. Más debilidad no se puede. Más abandono de los intereses nacionales hace mucho no veíamos. Eso fue decir. Y esa es razón suficiente para que nos opongamos, independientemente de lo que se opine sobre las características técnicas de lo que se deba hacer y desde luego de lo que debamos modificar en Petróleos Mexicanos, o si se quiere incluso crear otra empresa, ¿por qué no? Lo importante es que se está tomando una decisión estratégica de una dimensión histórica. Así como lo fue el 38, quieren que sea el 2013. Nada más que en sentido contrario. No conocemos una hoja de ruta que nos pueda garantizar mínima transparencia. Habla el presidente de la República de contratos, vaya, de lo que he podido yo entender y dilucidar de una campaña de propaganda aplastante, confusa y yo diría sobradísima. Pero habla el presidente de la República de contratos de utilidad compartida. Los contratos finalmente de utilidad compartida son contratos de riesgo, son contratos. Los contratos no se licitan. Ya tenemos preocupaciones graves respecto a los impactos de esos contratos. Les voy a decir por qué. Se dice en Nueva York, Wall Street, que los contratos que va a asignar el gobierno mexicano, adivinen a quién, a Exxon, a Chevron, a British Petroleum, etcétera, se pueden registrar en la bolsa de Nueva York. Dicho de otro modo, ustedes reciben un contrato, el contrato refiere respecto a esa empresa que la empresa tiene derecho a explorar y por consiguiente a explotar aquello que encuentre en una superficie, sea en alta mar o en tierra firme. Una vez que se tiene ese contrato establece derechos que se pueden registrar en la bolsa de Nueva York. Dicho de otro modo,
¿Se pueden ustedes imaginar las fortunas que se van a generar y la inmensa cantidad de recursos que vamos a transferir a esas empresas por el solo hecho de otorgarles derechos de exploración y explotación exclusivos sobre una superficie dada? Es impresionante. Tenemos todas las dudas, no solo dudas, yo diría certidumbres, respecto a que este no va a ser un proceso transparente, y esa sería por sí sola otra razón muy relevante para impedir que se haga una modificación constitucional como la que se pretende. Digo que no hay hoja de ruta conocida, seguramente el gobierno sí la tiene, pero conocida públicamente no la tenemos. Por lo tanto, pienso que lo que nos esperaría en caso de que no tengamos éxito en frenar estas reformas o estas iniciativas, pienso que el resultado que tendríamos sería algo muy similar a lo que le pasó a Rusia. Grandes fortunas, inmensa corrupción. Si alguien, como todos los que estamos aquí sabemos, que debe combatirse la corrupción, como bien lo señaló Lorenzo hace un momento, en Petróleos Mexicanos y en el sistema político, bueno, pues estas iniciativas con contratos de utilidad compartida no licitables, que ya se están preasignando, según se dice en Nueva York, que como ya vimos, siempre están mejor informados que nosotros. Bueno, pues imagínense los resultados que vamos a tener en materia de corrupción. Y como bien se dijo, ¿quién va después a controlar, equilibrar, contener el peso, la influencia de estos grandes grupos en la política mexicana? Para en menos de un año, no perdamos la dimensión política, pues tendríamos aquí a los cabilderos de Exxon o de las empresas de Texas o de Shell. Van a regresar los ingleses para que les demos las llaves, decía yo el otro día. Puede ser que regresen, denme las llaves por favor. Y entonces el resultado es que en nuestro sistema político tendríamos más corrupción, pero tendríamos ahora nuevos actores transnacionales de gran envergadura jugando políticamente en favor de sus intereses. Bueno, por todas estas razones pienso que debemos evitar, impedir por las vías pacíficas y legales que la Constitución nos otorga que México cometa un error estratégico de ese tamaño. Estamos al borde del precipicio, no exagero. ¿Cómo que un presidente de México dice que no tenemos la tecnología, que no la vamos a tener, que no tenemos recursos y que nos urge que vengan ellos? Así. No lo admitamos. Va de por medio, ahora sí, que todo lo que nos importa. Además, otra cosa, es irreversible. Nos va a costar mucho trabajo revertir una medida de esa naturaleza. ¿Qué se sugiere o qué se propone para concluir? Aprovechando que nos hicieron favor de invitarnos al Senado de la República. Como ustedes saben, se hizo una reforma constitucional que entró en vigor el 9 de agosto de 2012, que yo creo que muchos no la vieron con cuidado, porque establece que se pueden realizar consultas obligatorias, digamos referéndum, por primera vez de carácter vinculatorio. Es decir, que el pueblo puede legislar directamente, es lo que quiere decir esa disposición. Entonces, entró en vigor el 9 de agosto de 2012. En un transitorio se estableció que se debe regular cómo se va a aplicar ese referéndum en agosto del 2013. Fue el plazo que se dio constitucional. Consecuentemente, yo propondría al Senado de la República que se legisle de inmediato para que la consulta nacional se pueda efectuar antes de que se efectúe cualquier reforma constitucional de esta envergadura. No hay ningún argumento para oponerse a ello. Si el presidente Peña le urge por los compromisos que tiene en el exterior
que se apruebe la reforma constitucional de los artículos 27 y 28, pues podríamos decir qué caso tiene que se aprobara si de todas maneras el gobierno federal no estaría en condiciones de impedir una consulta. Hoy en día se dice el 2% de la población, perdón, de la lista nominal, con sus firmas, puede exigir que se lleve a cabo una consulta que no puede ser frenada ni por el Congreso de la Unión, ni menos por el presidente de la República. Entonces, si se va a llevar a cabo esa consulta, que no me cabe la menor duda, porque las firmas se van a reunir, ¿qué sentido tiene que apresuren a matacaballo, como decimos, la aprobación de las reformas constitucionales, si en 2014 que estuviesen aprobadas, de todas maneras todo el mundo diría esperémonos al 15, como hoy dispone la Constitución, para ver si se aprueba o no se aprueba? Entonces hagámosla antes, es lo que quiero decir. El Senado de la República proponga la reforma constitucional para que la consulta se pueda llevar antes, y esa sería la fórmula democrática, legal y pacífica para resolver, me parece, este diferendo, que es un diferendo mayor. Dice la Constitución que la consulta nacional se aplica en temas de trascendencia nacional, y a mí me cuesta trabajo, por supuesto puede haber otros, pero me cuesta trabajo pensar en un tema que tenga más alta jerarquía y trascendencia nacional, de modo que apliquemos lo que dice la Constitución, propongamos la reforma necesaria y realicemos la consulta antes. Por su atención, muchísimas gracias, muy amables.